Bienvenidos a un nuevo programa. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy tenemos la visita de una destacada profesional. Ella es especialista en salud pública, en el área de emergencia y de desastres, gestión de riesgo. Estamos hablando de la doctora Norma Montero. Quédate con nosotros después de esta breve pausa. Ella nos va a comentar de todos estos problemas climáticos que estamos teniendo y nos va a dar las precauciones que debemos tomar. Ya volvemos. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Bienvenida, doctora Norma, Dejando Huellas de Jesús. Muchísimas gracias por esta invitación, Viviana. Es un orgullo para mí estar con ustedes y también para poder comunicarnos con la gente y poder ayudar y ofrecer los servicios que se necesita a través de los conocimientos que tienen también los profesionales para ayudar a la gente. ¿Qué nos podrías comentar acerca de gestión de riesgo? Es un tema muy interesante, muy importante y muy actual en estos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ante una situación especial no solo en el país, o sea, nuestro Paraguay, sino también todos los países de Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué? Porque a través de los cambios climáticos, ustedes se dan cuenta que estamos sufriendo estas grandes lluvias, estas tormentas, estos raudales. Y para nosotros que nos hemos especializado en el área de gestión de riesgo y de desastre, una de las partes importantes de los componentes de la planificación de esta situación es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Y bueno, comunicándole a la gente cómo se debe cuidar, cómo tiene que estar su casa instalada con la seguridad para este tipo de cambios. Ustedes se dan cuenta cómo se inundan las calles, cómo llegan en las casas el agua. Y los que tienen posibilidad para cambiar su desagüe, es el momento de cambiar tanto el ancho de las canaletas como el tema de las bajadas de agua, que tienen que ser tubos mucho más anchos que los 10 centímetros de diámetro. Y también el cuidado interno de la casa, porque esto y esta humedad conlleva a una serie de enfermedades también respiratorias que yo también tengo que avisarles a ustedes como médica cómo prevenir todo esto. Esto es en un grupo de personas que tienen esas posibilidades. Después tenemos otros grupos de riesgo, como es la ciudad de Pilar, no solamente las casas que están en situación de riesgo o casas humildes, sino también otras situaciones de casa. Y cuidar cómo van subiendo los ríos. Una de las situaciones importantes que sucede en el país
cuando se hacen las murallas de contención, cuando va subiendo el nivel del río, es que muchas veces las fosas que tienen que sacar de drenaje el agua del interior de las ciudades hacia los ríos muchas veces no funciona. ¿Por qué? Porque eso también funciona a electricidad. Y cuando hay lluvia y cuando se inundan las calles hay corte de la luz eléctrica. Y eso también las autoridades en conjunto con los ciudadanos tienen que hacer una planificación conjunta para solucionar esa situación. Bueno, llegado las emergencias y ya estamos en una situación en la cual muchas familias quedan fuera de su casa, también es ayudarle interinstitucionalmente con las autoridades, con la población y con todas las organizaciones no gubernamentales, cómo podemos coordinar, fortalecer y para que no haya daños ni pérdidas de vidas humanas a través de estas situaciones que están ocurriendo en el país. Y de allí también necesitamos de los hidrólogos, de los geólogos, de los ingenieros electrónicos o en electricidad, de los médicos, de los bomberos. Todo es útil bajo esta situación. ¿Y por qué? Porque se debe buscar los terrenos más secos para poder mudar la familia. Pero lo más importante dentro de esta situación en toma de decisiones que en conjunto debemos estar trabajando es que primero tenemos que preguntarles a las familias afectadas si no tienen parientes que les puedan albergar, porque el desarraigo en situaciones especiales con criatura también crea sus dificultades. Y ni qué decir dónde van a lavar sus ropas, cómo van a hacer su higiene personal, cómo se va a tratar las aguas servidas, dónde ellos van a tener sus baños para sus desechos, tanto de las orinas como de sus materias fecales. También es todo un proceso. Y para ello también debemos conocer cómo podemos recibir la ayuda externa de otras entidades, no solamente de organizaciones no gubernamentales, sino también de otros países. Y muchas veces la gente desconoce el mecanismo de ayuda internacional, que es muy importante porque hay mucha ayuda que puede venir del exterior. Últimamente se habían armado unos protocolos a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores que a través de ellos venía la distribución, la Secretaría de Emergencia Nacional, etcétera. Pero es muy importante que la gente se acerque a estas entidades para estar enterados de lo que pasa bajo esa situación, para que no se pierdan las donaciones, para hacer un seguimiento y para que tenga un buen resultado, como así los expertos consultores que vengan del exterior, porque la comunidad debe saber manejar y debe ser partícipe de todas estas diferentes situaciones. Imagínense que este año prácticamente no vamos a tener un invierno muy fuerte. Y cada año esto va a tener ciertas situaciones también. Y a su vez conlleva una serie de enfermedades y también de epidemias. ¿Por qué? Porque al haber agua y la humedad y el calor, ¿qué sucede? Los mosquitos crecen. Y no solamente los mosquitos. Porque la mayoría de la gente no sabe que la leishmaniasis no es solamente del perro, sino que eso también llega al ser humano. Y hay otros tipos de enfermedades que también llega a través de los transmisores. Por eso es importante esta parte tratar y debe ser toda la comunidad en conjunto. Y ni qué decir las comisiones vecinales, ni qué decir las iglesias. Porque la iglesia participa activamente con la comunidad eclesiástica, con sus feligreses, y esto es muy importante. Yo les puedo comentar que en un momento dado yo estuve trabajando en el Chaco con zonas indígenas y
El cólera, gracias a Dios, no entró en el Paraguay y me sentía muy sola. Hoy día cambió un poco esa situación en el Chaco, pero yo me sentí muy al lado de Jesús esa vez. Y el Señor me ayudó muchísimo. Y me ayudó mucho porque yo estaba con un jeep en una intensa lluvia. En el Chaco es diferente la lluvia porque ustedes tienen un lodo que se pega por las ruedas. Y tenía que rescatar a mis indígenas, cuidarle que no se enferme. Y esas situaciones también debe saber el Estado porque no le debe dejar tan desnudo o con tantos pocos profesionales en lugares muy aislados que muchas veces se llega solamente con una avioneta. Y yo le sentí a Jesús y a los ángeles a mi lado dentro de esa camioneta. Me emociona tanto hablar de este tema porque yo sentí tanto y gracias a eso, donde yo estaba y la comunidad, porque tenía 3 comunidades indígenas, los guaraníes, los manjuy y los nibaclé. Y gracias a ello, nadie se pudo enfermar. Ellos aprendieron a cuidar sus aguas, ellos aprendieron a utilizar una letrina sanitaria. Por eso yo digo que esto tiene una imbricación no solamente material, no solamente hablando con las autoridades, sino también tiene mucha importancia la oración y lo espiritual. Eso ayuda muchísimo en situaciones muy especiales y ni qué decir cuando la familia se encuentra ante estas situaciones tan críticas. La oración es muy importante en ese momento. Y si uno pone una parte, la familia pone otra parte y la oración hace la tercera, ocurren los milagros. Por eso para mí es tan importante las diferentes etapas que tenemos que cubrir. Y ni qué decir, enseñarle a nuestra gente cómo cuidarnos. Enseñarles que cuando viene un viento fuerte, tienen que cerrar todas sus ventanas y todas sus puertas. Y ni qué decir, si se puede. Hoy día yo recomendaría las persianas que antes había de madera que volvían a cubrir sobre los vidrios de la ventana. Porque en estos días, la tormenta que hubo, yo sentía como los blindes temblaban. En un momento dado se pueden romper todos esos blindes y la única manera de proteger eso es buscar de nuevo las antiguas persianas que cerraban y protegían a esos vidrios. Eso es demasiado importante, dirigir a la gente para que su casa esté bien, para que su casa no se inunde, para que no sufra daño ni su familia. Quédate con nosotros en este canal 25 Tigo TV Ñande Yarañe. Ya volvemos después de esta breve pausita. Y aunque no te vea, te puedo sentir.
Hay días en que me vuelvo ciego y no escucho ni mi voz. Jesús, te busco y no te encuentro, no hay destellos de tu luz. Hay días en que hasta me olvido de recordar mi razón. Es cuando vuelvo a ser niño, implorando en oración. Es cuando pregunto por qué tropiezo y vuelvo a caer. Y apareces cuando el sí quiere ser negación, cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó y a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti, mi Señor. Y cuando intento y no consigo, y el huir niega mi voz, Jesús, enséñame el camino, hazme fuerte en el dolor. Es cuando nace un para qué, en marcha en ti yo viviré. Y apareces cuando el sí quiere ser negación, cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó y a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión. Y apareces a levantar la fe que cayó y a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti, mi Señor. Porque hoy creo en ti, mi Señor. ¿Cómo se podría coordinar la ayuda internacional? Estas coordinaciones internacionales generalmente salen cuando a través del Parlamento Nacional se declara el país o el departamento en emergencia, departamental o nacional. ¿Por qué? Porque supera el dinero o la caja que tiene destinada para estas situaciones especiales. Y allí entonces se activa la ayuda internacional. Hay una activación que es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de ahí tienen también sus agentes a nivel nacional, el cual administra y coordina esas donaciones, imbricándose
con las autoridades y con su comunidad. ¿Por qué se hace esto? Para darle un cierre de seguridad y de honestidad a lo que se va a hacer y a lo que se va a distribuir. Y una de las situaciones que se tiene muy en cuenta, al menos con el Buró de Ayuda Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos, es escucharle a la gente, escucharle a su comunidad, a sus comisiones vecinales. Porque si hay una ciudad que queda totalmente aislada, se va a aislar de los productos que debe surtir también a esa gente que vive adentro. Y a la vez va a haber dificultades de hacer llegar las necesidades también a ese lugar. Entonces, generalmente se llama a una reunión con los comerciantes, con los que venden colchones, los que venden frazadas, sábanas, abrigos, y a la vez pedir también ayuda comunitaria de otros lugares que están bien. ¿Y por qué se hace esto? Porque si queda una comunidad aislada, generalmente se corta lo que se llama la circulación del dinero de ese lugar y se corta la venta de todo el comercio. Entonces se crea una crisis económica muy grave a nivel zonal, que la única manera de reactivar eso es dándole trabajo a esas mismas personas que quedaron sin trabajo. Y eso se activa a través de eso. Entonces, uno de los ejemplos que hicimos en Pilar es llamar a todos los comerciantes que vendían colchones. Entonces cada uno tenía 10 colchones, 15 y sucesivamente, pero era insuficiente para una afectación de 5.000 personas. Y se le decía, vean a sus surtidores cómo le pueden hacer llegar, le damos 48 horas, hacíamos una reunión general con todos y se establecía un precio promedio. ¿Por qué? Porque muchas entidades extranjeras envían efectivo para ayudar y están sus consultores y ejecutores que coordinan esa situación para que se cumpla y llegue a cada familia, que no le falte, que sea todo equitativamente distribuido. Y así sucesivamente se va llamando a los diferentes comerciantes, los que tienen agua, dependiendo de la situación de la emergencia y el desastre que ocurra en ese momento. Estoy dando un ejemplo de inundaciones porque es lo que más afecta a nuestro país, como también lo que más afecta es la sequía, que es otro problema que tenemos. Nosotros tenemos dos situaciones especiales y la tercera son los tornados. Y para los tornados, una de las recomendaciones importantes es que se deje de deforestar el interior. Los árboles actúan como barreras para que los vientos no desarrollen la velocidad y los torbellinos que cuando hay baja presión de la atmósfera se forman y cada vez son más agresivos porque no encuentran esa línea de tope en la cantidad de árboles que antes tenía el Paraguay y hoy día como está vacío. Y no tiene esa consecuencia también de los tornados, sino que conlleva con eso una consecuencia mucho más grave, que es la desertificación del país. Ustedes saben cómo está Israel, cómo están los egipcios, el desierto del Sahara. Y eso fue a través de porque no hay ni un árbol en esa zona. Imagínense si nosotros dejamos a nuestro país sin ningún árbol, ¿qué va a pasar de nosotros? Esa es una clave que hoy día la gente no se da cuenta. Y creen que es el negocio del siglo y no saben hacia dónde vamos a parar. Ocurrida el camino de la desertificación, ya no hay vuelta atrás. Por eso es que la prevención de todas estas situaciones y de los cambios climáticos debemos tratar y debemos tomar conciencia toda la ciudadanía, todo el país.
Y lamentablemente ante estas situaciones se utilizan a las comunidades indígenas que por su ignorancia, por pequeños o algunos guaraníes, ellos van talando los árboles y entran los grandes camiones a llevar inclusive a otros países. Eso tenemos que cuidar nuestro planeta, porque no solamente al Paraguay se está afectando, sino que esto es una afectación generalizada. Eso es otra de las aristas que tenemos que ver. El tornado es muy difícil de prevenir muy rápido, porque cuando empieza a armarse el torbellino, ese torbellino donde se arma depende de la velocidad del viento, y esa velocidad cuando adquiere arriba de 100 kilómetros por hora es mortal. Destruye las casas, levantan las camionetas y ni qué decir todo lo que es los cultivos, el ganado, y todo se va ahí. Eso nosotros no tenemos equipos para prevenir, y ni qué decir para avisar a la comunidad cómo podemos cuidar. Pero sí podemos hacer un poco ante la sequía, sí podemos trabajar ante las inundaciones. Y también, en cierto modo, cómo podemos trabajar ante una epidemia que puede venir, o ante cuando hay estos desplazamientos de la población por las inundaciones, que tienen que salir fuera de su casa, que tienen que vivir en carpas, que no saben qué hacer. Para eso tenemos que formar, inclusive en las comisiones vecinales, cómo se deben armar los canales de agua servida, cómo podemos tratar para que tengamos un baño decente, cómo debemos tener un lugar para lavar nuestras ropas y cómo debemos cuidar no solamente la vivienda de plástico o lo que sea, sino hay un detalle muy importante, que es la electricidad, porque ahí hay peligro de los incendios, y entonces tenemos otra consecuencia mucho más fatal en un momento dado. Y a través de esto yo tengo que darles también un mensaje muy importante. La familia, si está unida y todos coordinamos y nos comunicamos, y las autoridades saben escuchar, y la oración es importante. ¿Por qué hablo de la oración? Porque la oración es la base de la fortaleza del ser humano, y ni qué decir de la familia. Si nosotros queremos tener una familia sana, si nosotros queremos que la energía de nuestro Jesús tan poderoso baje para que no nos pase nada, tenemos que orar en base al agradecimiento y en base a que cada mano da una gota de algo y la otra, y así podemos cuidarnos todos y podemos estar bien. Muchas gracias. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la bendición de nuestros hogares. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen, te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa, y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel,
ruega por nosotros. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por vernos. Que Dios y la Virgen nos bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.